La historia inicia en un San Francisco reverberante de cambios, donde el oro brillaba en las manos de muchos, pero también lo hacía la oscuridad en las sombras. Un este, marcado por el bullicio de la urbe y el sueño amerindio de prosperidad, guarda mucho más que edificios de ladrillos y hombres de sombrero. En el corazón de esta ciudad, en un callejón olvidado, se erguía la casa de la familia Ortega. Los vecinos la conocían como el lugar de los cantos a la mañana, un apodo que en apariencia prometía felicidad. Pero, ¿qué sucedía realmente en ese hogar donde un gallo cantaba al amanecer? La familia Ortega parecía ser una manifestación del ideal sudamericano en los Estados Unidos. Don José, un hombre robusto de voz profunda, cuya risa resonaba en la plaza. Su esposa, doña Carmen, siempre armada con una taza de café, era el pilar del hogar. Sus hijos, dos adolescentes llenos de vida, compartían sueños en un estado de primavera perpetua. Si uno observaba desde fuera, cualquier historia podría descifrar sus vidas como perfectas. Pero, al igual que muchas historias que florecen en este mundo, cada pétalo oculta espinas. En su camino al trabajo, don José se cruzaba a menudo con su vecino, el señor Thompson, un hombre de contabilidad con aires de sabiduría. He oído cosas, Daniel, le confiesa a un amigo en un café cercano, los niños parecen ocultar algo. Hay tristeza en sus ojos. Algo dentro de don José comenzaba a preocuparle, aunque nunca lo admitió en voz alta. Las señales eran sutiles, pero cada grito reprimido a través de las paredes de esa casa tuvieron un eco en su corazón. Doña Carmen, siempre sonriente, iba al mercado, pero comenzaban a correr rumores entre las mujeres del vecindario. La alegría que exudaba parecía un esfuerzo por cubrir un dolor más profundo. He visto a sus hijos ausentarse por días enteros, comenta una vecina, las visitas a la escuela están disminuyendo. A quienes conocían la situación, lo evidente parecía invisible, camuflado por la fachada alegre de la familia. Pero, con cada amanecer al que el gallo cantaba, los ecos de esa angustia se intensificaban. Con la llegada del invierno, la preocupación aumentaba cuando los susurros comenzaron a sonar estrictos. Los niños Ortega, Juan y Luisa parecían estar en crisis, pero sus padres se negaban a hablar del tema. Una tarde, en una reunión comunitaria, don José dejó entrever su angustia. Todo está bien en casa, decía él, mientras sus propios ojos no podían ocultar su temor. No es así, Carmen, pero sus palabras ya no convencían a nadie. Cuando la desesperación llegó, la comunidad decidió buscar ayuda. Una trabajadora social, la señorita Mendoza, visitó la casa de los Ortega. Los niños son adorables, dice, pero algo no encaja. Hay silencio donde debería haber risas. Sus visitas se convirtieron en rutina, y la mirada de Luisa, que antes brillaba con alegría, comenzó a reflejar ansiedad. Todo llegó a un punto crítico en una fría mañana de diciembre. Un grito desgarrador emergió de la casa de los Ortega, una balada aterradora en medio de la calma del invierno. Los vecinos, aturdidos, se arremolinaron en la calle. Cuando las autoridades llegaron, el ambiente era irrespirable. Algunas voces murmuraban palabras como abuso y secuestro, pero nadie se atrevió a pronunciarlo en voz alta. En los días siguientes, la investigación reveló una red de maltratos, secretos y gritos ahogados. Los gritos que una vez se escucharon entre las paredes empezaron a florecer en testimonios desgarradores. Los niños, en su búsqueda desesperada por huir, revelaron un escalofriante patrón de abuso que había estado latente durante años. Hay cosas que no quieres contar, confesó Juan con miedo en sus ojos, pero hay una verdad que solo puede ser liberada. Mientras el pueblo presenciaba los acontecimientos, la narrativa de la familia Ortega se desmoronaba, desnudando el horror que se escondía detrás de la fachada. Los días transcurrieron sin retorno, y el gallo que una vez cantó en la mañana se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad. Aunque el hogar de los Ortega estaba marcado por su sombría historia, los corazones de los vecinos comenzaron a unirse para proporcionar aliento y apoyo, creando una red de amor en un terreno donde la oscuridad había primado. ¿Qué se esconde detrás de estas vidas aparentemente normales? En las entrañas de un pueblo que creía en la perfección, comenzaba a brotar el deseo de justicia. Lo que había sido silencio se manifestaba como un rugido compartido de esperanza, mientras se tejían las primeras hebras de una historia que ya no podía ser ignorada. La humanidad se aferra a la promesa de la redención, aunque el camino por delante sea largo y difícil. El gallo ya no cantaría igual, pero las voces de aquellos que habían sufrido estaban listas para reclamar su verdad. La conmoción por los acontecimientos que envolvían a la familia Ortega se extendió como el fuego en un campo seco. Mientras los niños comenzaban a encontrar su voz, los ecos de su valentía resonaban en la comunidad.
Las casas que antes resguardaban la apariencia de una vida perfecta ahora se tornaban espacios de sospecha y reflexión. El señor Thompson, quien había sido uno de los primeros en notar el cambio en los niños, comenzó a investigar. Se reunió con la señora Mendoza y otros vecinos preocupados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos proteger a esos niños, dijo con firmeza. Decidieron organizar reuniones comunitarias, donde los relatos de angustia y dolor comenzaron a ser compartidos. Nunca pensé que así se vería el lado oscuro de nuestro pueblo, confesó una madre con lágrimas en los ojos. Siempre creí que estaba a salvo aquí. Las autoridades comenzaron a actuar bajo la presión de la comunidad. Se presentaron en la casa Ortega, donde la tensión se palpaba en el aire. Doña Carmen, visiblemente alterada, intentó desviar la atención. No hay nada que ver aquí, decía mientras el miedo se reflejaba en su rostro, pero su resistencia solo levantó más sospechas. Los agentes, conscientes de las implicaciones de su búsqueda, se adentraron en la casa, esos espacios donde las sombras se arremolinaban tras los rostros sonrientes. Al fondo de la casa, en un sótano que había permanecido cerrado durante años, se hizo un descubrimiento aterrador. Las paredes estaban cubiertas de grafitis inquietantes, dibujos de los niños que hablaban de su dolor. En el ambiente, el aire era denso, como si las historias nunca contadas flotaran sobre ellos, esperando ser liberadas. Las autoridades encontraron pruebas que confirmaron las sospechas: juguetes rotos, cartas llenas de frustración y gritos silenciados por mucho tiempo. Todo era un recordatorio de que lo que sucede en la oscuridad siempre encuentra la luz. Las voces de Juan y Luisa comenzaron a resonar en la sala de audiencias. Mientras relataban sus experiencias, las lágrimas fluían y el silencio se tornaba en una ovación. Nos mostraron cómo ser valientes, decía Luisa, con una claridad que cortaba más que 1000 gritos. Nuestros miedos se hicieron más grandes, pero al ser escuchados, también se hicieron más pequeños. La revelación de los abusos llevó a la detención de doña Carmen y don José. Ante la caída de la fachada que habían mantenido tanto tiempo, los vecinos se vieron obligados a llevar la carga de la culpabilidad por no haber actuado antes. La comunidad estaba en shock. Las vidas de todos se veían alteradas, invadidas por la desconfianza. Sin embargo, lo que comenzó como una tragedia se transformó lentamente en un movimiento por la justicia. Las audiencias se sucedieron. Los testimonios de los niños, respaldados por una multitud de voces solidarias, se convirtieron en el catalizador para realizar cambios importantes dentro de la comunidad y llevar a cabo una revisión de las políticas relacionadas con la protección infantil. Expertos en salud mental comenzaron a realizar talleres y sesiones informativas. Debemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder algo así, repetían mientras entregaban volantes y folletos. Los niños deben sentirse seguros y amados, no atemorizados. Un nuevo amanecer empezaba a dibujarse sobre Silver Creek, donde las heridas comenzaban a cicatrizar. Las autoridades llevaron a cabo un programa de asistencia social. Se crearon espacios seguros para que los jóvenes compartieran sus experiencias y se les ayudara a sanar. Todos se sintieron parte de una búsqueda colectiva. La protección de sus niños, esa única razón que les pudo unir tras la tormenta. Un año después, el gallo que solía cantar al amanecer se convirtió en un símbolo de la fortaleza y la resistencia de los vecinos. Se instaló una escultura en la plaza principal en honor a Juan y Luisa y a todos aquellos que alzaron la voz. Deberíamos recordar que aunque la oscuridad puede llegar, siempre hay una razón para luchar por la luz, decía una de las madres en la ceremonia, con una sonrisa que brillaba más que las lágrimas que una vez habían empañado su mirada. El legado de esa historia pervivió en el corazón de la comunidad. Cada día, mientras el gallo cantaba, aquellos pensamientos de dolor se transformaban en esperanza. El pueblo se unió para ver nacer un futuro en el que la familia Ortega no solo significaba el eco del sufrimiento, sino el llamado a transformarse en protectores de la inocencia. Las enseñanzas de esta historia resonaron en los corazones de todos, recordando que la luz y la oscuridad son partes de la misma vida. Y en medio de esa dualidad, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cuál escogeremos y, sobre todo, de acompañar a aquellos que juntos puedan romper el ciclo del silencio y el miedo. Así es como, una vez más, la fachada se reconstruyó, esta vez con la solidez de la verdad y el amor. A medida que el pueblo de Silver Creek se adaptaba a su nueva realidad, un aire de renovación comenzaba a infundir esperanza en la comunidad. Sin embargo, la sombra de lo sucedido no se disipaba fácilmente. La memoria de lo ocurrido en la casa de los Ortega permanecía presente,
un recordatorio de que la vulnerabilidad y el sufrimiento podían ocultarse tras las sonrisas más brillantes. Los juicios de don José y doña Carmen eran esperados con ansiedad. La sala del tribunal se llenó de familiaridad y tensión. Vecinos, amigos y familiares estaban ahí, listos para escuchar cómo la justicia haría frente al miedo. Los testimonios de los hermanos Ortega fueron impactantes. No fue solo el dolor físico, contó Juan, fue también el daño mental. Pensábamos que el silencio nos protegería. Las declaraciones de los expertos en abuso infantil fueron contundentes. El daño que sufrieron no se limita a lo que se ve, las secuelas son profundas y muchas veces invisibles, explicó una psicóloga mientras la sala contenía la respiración. Los niños no solo deben lidiar con el trauma de los hechos, sino también con el proceso de reconstruir la confianza en el mundo. Finalmente, el jurado deliberó. Las decisiones tomadas ese día no solo afectarían a los Ortega, sino que serían un punto de inflexión para el pueblo. La incertidumbre se palpaba en el aire como si todos pudieran sentir el peso de la historia en sus hombros. Después de horas que parecieron eternas, el fallo fue pronunciado, culpables. La sala estalló en murmullos. Alivio y angustia coexistían en las miradas de los presentes. Sabían que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. El proceso legal trajo cambios importantes en las políticas del Estado. Se hicieron esfuerzos urgentes para fortalecer la protección de los menores, con iniciativas que facilitaron el acceso a recursos para la educación y el bienestar emocional de los niños. Se inició una campaña de concienciación que recorría las escuelas y oficinas, dotando a los adultos de herramientas para detectar señales de alerta en el comportamiento infantil. No podemos permitirnos dudar, enfatizaba la señora Mendoza en cada foro al que asistía. La prevención es la única manera de asegurar que esto nunca vuelva a suceder. Los niños que habían vivido el horror empezaron a empoderarse. Se formaron grupos de apoyo donde compartían su historia y apoyaban a otros. En cada encuentro, un nuevo sentido de pertenencia y comunidad se gestaba, como una red tejida con las historias de aquellos que hasta hace poco se sentían aislados y avergonzados. No somos culpables, aseguraba Luisa con firmeza. Nosotros somos los sobrevivientes. La comunidad, marcada por el dolor, encontraba su camino hacia la reconciliación. La escultura del gallo en la plaza se convirtió en un punto de encuentro. Allí, los mismos rostros que habían sido testigos del sufrimiento se transformaron en defensores de la justicia. Durante las reuniones, los asistentes abordaban maneras de cuidar a los más vulnerables. Las veladas de arte comenzaron. Cada niño, a través de su talento, expresaba historias de superación, llenando el pueblo de colores y vida. Un año después del juicio, Silver Creek celebraba un festival en honor a la memoria de los niños que habían encontrado la valentía para hablar. Las calles se llenaron de luces, música y risas. Mientras los adultos sonreían y compartían historias, los niños dibujaban un futuro nuevo. El pueblo renació ante sus ojos. Entre la multitud, Juan y Luisa celebraban. Sabían que su historia había cambiado el rumbo de su comunidad, pero también eran conscientes de que el viaje hacia la curación apenas había comenzado. Sus corazones, aunque aún marcados por cicatrices, latían con la fuerza de quienes han resistido las tormentas. El legado de la familia Ortega se convirtió en un símbolo de resistencia. En lugar de ocultar su dolor, se alzaron como una voz unificada, demostrando que las cicatrices son parte de un viaje hacia la sanación. Nunca olvidarían lo que había ocurrido, pero también sabían que su historia podría salvar a otros. Los adultos, por su parte, reflexionaron sobre la fragilidad de la vida y las decisiones que tomaron en el pasado. El silencio que una vez había reinado ya no era más que un eco distante. A partir de ese día, la comunidad se comprometió a ser testigos activos en la vida de sus niños, cubriendo cada rincón con amor, vigilancia y esperanza. A medida que el gallo cantaba cada mañana, su canto resonaba como un himno de aliento, una llamada a no olvidar las lecciones del pasado, y más importante aún, un recordatorio de la fortaleza que reside en cada uno de nosotros. Así Silver Creek continuó su camino, uniendo corazones, historias y promesas de un futuro donde nunca más el sufrimiento sería silenciado. La luz de la verdad se alzó y con ella la posibilidad de un nuevo amanecer. Con el paso del tiempo, Silver Creek se convirtió en un ejemplo para muchas comunidades cercanas. El esfuerzo por erradicar el silencio y promover la protección de los niños se hizo eco en otras ciudades. Organizaciones de bienestar infantil comenzaron a establecerse, implementando programas inspirados en lo que había surgido en Silver Creek.
y la voz de los jóvenes sobrevivientes se amplificó más allá de las fronteras del pueblo. Juan y Luisa, ahora adolescentes, se convirtieron en voceros de la causa. Participaron en conferencias y talleres, compartiendo su historia y alentando a otros a no permitir que el miedo los mantuviera callados. No deberían sentir vergüenza, decía Luisa a un grupo de jóvenes en una charla. Hablar es el primer paso hacia la sanación. Siempre hay esperanza. Los padres, por su parte, aprendieron a comunicarse de manera más abierta con sus hijos. Las dinámicas familiares comenzaron a transformarse. Las noches que antes pasaban en silencio, ahora se convertían en momentos de conexión, donde cada miembro tenía la oportunidad de compartir sus pensamientos y emociones. Se idearon espacios de diálogo, los niños se sentían escuchados y los adultos aprendían a brindar apoyo. Sin embargo, mientras avanzaba la historia de recuperación, aún había quienes no podían dejar atrás lo ocurrido. Don José, por ejemplo, enfrentaba su nueva realidad en la cárcel. La comunidad se debatía entre la compasión y el odio. Algunos clamaban por una justicia más severa, mientras otros abogaban por la rehabilitación. No podemos olvidar que al final del día también somos responsables de lo que pasa en nuestras calles, decía el señor Thompson durante una discusión. Debemos romper el ciclo. Las visitas de los sobrevivientes a la cárcel fueron un acto valiente. Juan y Luisa se enfrentaron a don José, no buscando venganza, sino una conversación honesta. No venimos a odiarte, comenzó Juan con valentía. Venimos a entender. Los niños merecen crecer en un lugar seguro, donde se les ame, no donde se les haga daño. La conversación fue tensa, pero también liberadora. Don José, con lágrimas en los ojos, se enfrentaba a la realidad que tanto había querido ignorar. Aquella pequeña interacción, aunque difícil, se convirtió en un símbolo de cambio. A medida que el pueblo continuaba su transformación, se establecieron memoriales en los parques, lugares donde se celebraban eventos benéficos y se promovía la educación sobre derechos infantiles. Las voces de aquellos que habían estado en silencio se instalaban en la cultura del pueblo. Se crearon también bibliotecas comunitarias enfocadas en la literatura infantil, donde los jóvenes podían encontrar refugio en las historias y compartir vivencias. Durante la celebración de cada aniversario del juicio, Silver Craig recordaba con solemnidad pero también con esperanza. Este no es solo un recordatorio de su sufrimiento, decía la señorita Mendoza en la ceremonia. Es una celebración de su valentía, de su lucha por la verdad y la justicia. La comunidad, reunida en torno a la figura del gallo en la plaza, escuchaba en silencio, recordando su historia y mirando hacia el futuro con determinación. El mensaje era claro: el cambio no solo se logra con palabras, sino también con acciones. Mientras pequeños cantaban canciones de esperanza y resiliencia, era palpable el deseo de forjar un mundo mejor para las futuras generaciones. La respuesta que Silver Craig había dado a la tragedia fue un bálsamo para muchas heridas. Pero, como toda historia de fortaleza, también dejó secuelas. Algunos vecinos se resistían a la transformación, el miedo a lo desconocido era fuerte. Sin embargo, la mayoría decidió unirse, apoyando la creación de talleres donde las familias podían aprender a comunicar de manera efectiva y fomentar entornos de confianza. Los niños tomaron el liderazgo en las conversaciones, hablando de sus experiencias, de los sueños que habían encontrado entre las sombras. La esperanza revoloteaba en el aire, como una brisa que transforma un día nublado en uno soleado. Mientras tanto, los hermanos Ortega continuaron su camino hacia la sanación personal. Juan, apasionado por la escritura, comenzaba a plasmar sus experiencias en un libro. Quiero que quienes lo lean entiendan que aunque pasemos por el dolor, siempre hay un camino hacia la luz, explicaba a su maestra. Luisa, por su parte, se adentraba en el arte. Sus pinturas capturaban la dualidad de la tristeza y la esperanza. El arte nos permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras, comentaba. El pueblo, ahora fortalecido por la adversidad, aprendió a cuidar lo que verdaderamente importaba, su gente. Las historias de superación se convirtieron en parte de la herencia cultural de Silver Craig, cada uno contribuyendo a tejer las nuevas bases sobre las que descansarían las futuras generaciones. La vida en el pueblo continuó, pero siempre bajo la vigilancia del gallo amaneciendo cada día. Aquella figura no solo simbolizaba la verdad, sino también la promesa de continuar luchando por un entorno seguro y justo. Silver Craig se convirtió en un faro de esperanza, un memorándum de que, cuando una comunidad se une en un propósito, la oscuridad puede ser iluminada.
Y con cada amanecer, recordaban que lo que se esconde detrás de una sonrisa perfecta puede ser el secreto más oscuro de todos, pero también la oportunidad de redención y amor. Los cambios en Silver Creek eran notables. El pueblo, que alguna vez se vio dividido por el escándalo, ahora florecía con un sentido renovado de comunidad. Sin embargo, también existía una sensación de fragilidad. La memoria de lo ocurrido aún podía causar estragos en el inconsciente colectivo, un recordatorio de que los problemas serios podían ocultarse bajo una capa de normalidad. Los programas de prevención de abusos infantiles se expandieron, y más ciudadanos comenzaron a involucrarse en la defensa de los derechos de los niños. Las mujeres del pueblo formaron un grupo de apoyo, donde las madres se reunían semanalmente para discutir sus preocupaciones y compartir estrategias para criar a los niños en un ambiente seguro. La crianza es responsabilidad de todos, repetían con convicción, insistiendo en la importancia de la vigilancia comunitaria. Mientras tanto, Juan y Luisa también se convirtieron en protagonistas de su propia narración. Ambos se transformaron en líderes de sus respectivos sectores. Juan, interesado en la escritura, comenzó a dar charlas en las escuelas sobre el poder de la palabra y la importancia de comunicar lo que se siente. Una historia puede cambiar vidas, afirmaba ante un grupo de adolescentes. Luisa, a su vez, utilizaba su pasión por el arte para impartir talleres creativos en las comunidades, enseñando a los niños a expresar sus emociones a través de la pintura y la escultura. El impacto de sus esfuerzos se hizo evidente. A través de sus iniciativas, los jóvenes comenzaron a sentirse más cómodos al hablar sobre sus experiencias, creando así espacios donde el silencio ya no era una opción. Familias que alguna vez habían vivido en el miedo comenzaron a participar en estos talleres, transformando el dolor en una enseñanza colectiva. No obstante, la sombra de la familia Ortega aún se proyectaba sobre el pueblo. A medida que avanzaban los años, don José y doña Carmen seguían en la cárcel, enfrentando el juicio que nunca parecía acabar. A veces los murmullos sobre ellos emergían en conversaciones casuales. ¿Se merece otra oportunidad?, se preguntaban algunos. Muchos estaban divididos, algunos sentían compasión, mientras que otros todavía ardían de indignación. Silver Creek aprendió a lidiar con esa dualidad. El pueblo se embarcó en el proceso de reconciliación, entendiendo que la clave para sanar era también enfrentar a quienes habían causado el dolor. Se realizaron foros donde ciudadanos y expertos discutían sobre la rehabilitación y la justicia. La señora Mendoza, voz influyente en estos espacios, hizo hincapié en que el perdón no significaba olvidar, sino encontrar una manera de seguir. No se puede construir un futuro sin enfrentar el pasado. La decisión del pueblo de no rendirse en su lucha fue fundamental. En las reuniones se compartían historias de fortaleza y resiliencia. Nuestros hijos merecen un lugar donde sus voces sean escuchadas y respetadas, afirmaban con fervor. El festival anual, en honor a los niños sobrevivientes, se convirtió en un símbolo de unión, un evento que atraía a visitantes de lugares lejanos para aprender sobre la realidad de Silver Creek. En cada rincón se podían ver risas de niños que, aunque habían enfrentado dolor, ahora encontraban alegría en un lugar donde la comunidad se unía en solidaridad. Era un evento lleno de color, música y arte. Los artistas locales, incluidos Juan y Luisa, presentaban obras que abordaban el tema de la resiliencia y la esperanza. La plaza, adornada con pinturas vibrantes y esculturas, se llenaba de un ambiente de celebración, recordando a todos que el dolor podía transformarse en fuerza. Cuando los hermanos se encontraban, sus miradas reflejaban una profunda gratitud. Sabían que habían recorrido un camino difícil, pero se sentían afortunados de tenerse el uno al otro y la comunidad que los apoyaba. Nuestro viaje no termina aquí, decía Luisa, mientras miraba hacia la plaza repleta de rostros sonrientes. Esto es solo el comienzo. A medida que el festival llegaba a su fin, un viejo gallo se dejó oír en el fondo, su canto resonando como un himno a la renovación. Esa voz, una vez símbolo de sufrimiento, se transformó en un canto de esperanza y fortaleza. En cada hogar, en cada esquina del pueblo, el gallo recordaba a la comunidad que el cambio era posible, que la lucha por un entorno seguro y amoroso continuaba. Mientras Silver Creek avanzaba hacia el futuro, cada persona entendía que su papel era esencial para proteger a los más vulnerables. Las historias de aquellos que habían sobrevivido eran un legado que se transmitía de generación en generación, formando un tejido de fortaleza y unión que jamás se rompería. En este renacimiento, la comunidad encontró su mayor fuerza, el amor y la compasión por los demás.
Y así, con cada nuevo día, Silver Creek se comprometía a construir un lugar donde cada voz contara, donde el silencio hubiera sido reemplazado por un canto a la vida. La esencia de lo que habían enfrentado permanecía, recordándoles que, mientras haya unión y entendimiento, incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en crónicas de esperanza y superación. Así, el sol se alzaba sobre Silver Creek, iluminando un pueblo que había emergido de las sombras hacia un amanecer de posibilidades. El gallo, una vez guardián de secretos oscuros, se convirtió en símbolo de una comunidad decidida a no olvidar, pero también a seguir adelante. El legado de Juan y Luisa se entrelazó con la historia de todos. Se convirtió en un mantra para aquellos que se sintieron perdidos, una luz que guiaba a las nuevas generaciones a valorar la comunicación, la empatía y la vigilancia colectiva. En cada rincón, madres e hijos compartían risas, sueños y esperanzas, sabiendo que ahora había un tejido comunitario que los mantenía juntos. Los talleres seguían floreciendo. Giovanna, una nueva madre en el pueblo, comentaba con emoción: "Nunca pensé que pudiera hablar de mis miedos, pero aquí, en esta comunidad, me siento segura". Todos comprendían que se trataba de un esfuerzo continuo, una vigilancia que debía mantenerse viva. Se habían creado espacios de diálogo y los niños, al igual que los adultos, aprendían que su voz importaba. Las historias de dolor y sufrimiento nunca se desvanecieron del todo, pero se transformaron en cuentos de superación. Las cicatrices que quedaban eran recordatorios de que, aunque el camino había sido difícil, el futuro podía cambiar. En cada aniversario del juicio, Silver Creek se reunía para recordar y celebrar, en un acto de fe y sanación. Durante una de esas ceremonias, la señora Mendoza, ahora una figura emblemática en el pueblo, tomaba la palabra. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de otro, y eso empieza por escuchar. Que no se olvide nunca lo que hemos aprendido aquí, porque lo que se esconde detrás de una sonrisa perfecta puede ser el secreto más oscuro de todos. Pero juntos podemos traer luz a esos rincones oscuros. Y así, cada mañana, el canto del gallo resonaba en Silver Creek, no como un simple sonido, sino como un llamado al amor, la aventura de redescubrirse y la promesa de un nuevo comienzo. En aquel pueblo, la vida continuaba, tejida con hilos de historias compartidas, sonrisas genuinas y la determinación de proteger a quienes más amaban. Finalmente, Silver Creek había encontrado su camino, un camino donde el dolor se convertía en poder, y donde cada mañana se levantaba con la esperanza de un futuro brilla. En sus corazones sabían que la unión y la voz de la comunidad eran más fuertes que cualquier horror vivido en su historia. Porque en este lugar la oscuridad había sido enfrentada y el amor había prevalecido.